Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y en esta ocasión vamos a conversar sobre un nuevo producto que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, y lo haremos con el encargado del índice de precios del Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien es el ente por ley encargado de las estadísticas, y de eso hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Don Milton, se me olvidó su... Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Milton Castillo del INEC, y tenemos algo que plantear que no se alcanza a ver con detalle, pero ustedes lo van a ver a través de la información en las próximas semanas y meses, y más o menos para toda la próxima década. Tenemos, en esto de los términos hay ciertas precisiones con las que hay que decirlo de la manera correcta, pero como yo soy un profesor de economía, no importa si no digo las cosas con la precisión absoluta, que es, digamos que hay una nueva canasta, y tenemos que decir que el aproximadamente menos 0.44 de la inflación del mes de julio corresponde a la medición de ese índice. Pero para hablar de nuevo del tema con conocimiento de causa y con todos los detalles, repito, está con nosotros don Milton Castillo del INEC, quien sí sabe todas las respuestas. Por favor, don Milton. Buenas, ¿cómo está? Sí, efectivamente, a partir del mes de julio del 2015 iniciamos con lo que es la publicación de la nueva base del índice de precios al consumidor. Una nueva base del índice, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos una nueva canasta de consumo, que es una canasta que refleja los bienes y servicios más importantes dentro del patrón de consumo de los hogares y la ponderación o la importancia relativa que tiene cada uno de estos bienes y servicios dentro de ese patrón de consumo de los hogares. Entonces, con el primer mes de julio, tenemos esta nueva medición que incorpora una nueva canasta de bienes y servicios basada en una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que es más reciente y que nos da el insumo para poder hacer esta actualización. Hay varias características en que esta canasta es diferente de la anterior, y en realidad hay una de ellas que lo es con básicamente todas las que han habido en la historia, porque es el tema de la cobertura geográfica. ¿Nos quiere, don Milton, contar un poco de esos detalles y también de las otras diferencias importantes en la canasta? Bueno, efectivamente, siempre que se da un cambio de base de un índice de precios al consumidor, se da una ruptura respecto a la serie que se tenía anteriormente, básicamente porque trabajamos con una nueva canasta de bienes y servicios y con unos ponderadores diferentes. Entonces, efectivamente, no se da, digamos, como esa comparación de uno a uno respecto a lo que se tenía anteriormente. Déjeme, don Milton, por favor, hacer una pequeña nota de pie de página. Ruptura puede ser muy fuerte, puede que sea el término correcto estadísticamente, pero ruptura parece como que algo se quebró, y no. Lo que ocurre es que se dio una cierta modificación, y esa modificación es tan pequeña como que, y denos usted el dato correcto, como que arriba del 90% de los artículos son los mismos. Sí. Y entonces hay innovaciones que son las que se destacan, pero también hay que destacar, y me pareció importante hacerlo, el que la mayor parte es lo mismo. Y la segunda cosa que yo quería destacar es que a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué las cosas que yo compro
aumentaron y el índice dice que no aumentaron, que no aumentó la inflación. Bueno, eso es precisamente por el efecto de la canasta. La canasta de quien hace ese comentario es distinta de la canasta de la mayoría. Aquí este es en el efecto de la canasta es como las votaciones democráticas. Cuenta la mayoría de que la mayoría de la gente que fue entrevistada en la encuesta de ingreso-gasto a través de todo el país. Entonces, si uno no pertenece a la mayoría, pues al lado, usted vota por una canasta minoritaria y su canasta no ganó. La que ganó incluye esas modificaciones. Y perdón, porque me parece que es útil aquí en un canal universitario el hacer un poquito de explicación, porque a veces la gente y a veces los medios, los colegas de los medios, no entienden el término y entonces dicen algunas cosas que son incorrectas a lo que corresponde al índice. Perdón. Bueno, efectivamente, y retomando algunos de los comentarios que usted ha hecho, el primer término es que cuando hablamos de ruptura es porque el índice se reinicia y nuevamente comienza en 100. Quiere decir que lo que hay una ruptura es de la serie que teníamos anteriormente, pero efectivamente el IPC lo que está midiendo y lo que está tratando de reflejar es lo mismo que medía y reflejaba el índice anterior. Aquí lo que estamos haciendo es la actualización de los bienes y servicios de las ponderaciones para que sea más representativo de un momento más reciente del que se tenía en el índice anterior, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, y como usted menciona también que tenemos una canasta actualmente que está conformada por 315 bienes y servicios y normalmente durante todos los meses tenemos una dinámica que hay un porcentaje de bienes de la canasta que presentan incremento, otros presentan disminución y siempre también hay un porcentaje que se permanece constante respecto a los precios que tenían en el mes anterior. Entonces, efectivamente, el resultado que damos es un resultado promedio de los 315 bienes y servicios de la canasta, que efectivamente no todas las personas hacen compra o consumen esos bienes y servicios todos los meses los 315, sino que efectivamente hay algunos que son de consumo más frecuente y masivo, por ejemplo el caso del arroz, pero también tenemos otras cosas como un boleto aéreo, que no son cosas que se compran, digamos que todos los meses. Y cuando damos este resultado, lo que damos es el resultado promedio del incremento en los precios que se observó durante el mes de referencia de cálculo. Me parece que el otro detalle que conviene destacar es la cobertura geográfica. Efectivamente, ¿no? Sí. Básicamente, el cambio más importante que se está reflejando en el IPC base de junio de 2015 respecto a sus anteriores es que en el índice nuevo tenemos una cobertura nacional urbana. Y esto tanto para lo que fue la definición de la canasta de bienes y servicios como las ponderaciones, además para la recolección de precios. Quiere decir que para el índice actual se incorpora un porcentaje mucho mayor de la población del país y del gasto a la hora de definir la estructura de consumo y además que estamos haciendo recolección de precios en otras regiones del país que en el índice base julio 2006, que es el anterior, nada más teníamos 114 distritos urbanos de la gran área metropolitana y ahora estamos trabajando en todas las regiones de planificación del país y estamos haciendo recolección de precios mensual en diferentes lugares, por ejemplo lugares como Liberia, Pérez Celedón, San Carlos, Punta Arenas Centro, Limón Centro, que anteriormente no estaban considerados dentro de la cobertura del índice. Sí, en algún sentido podríamos decir que este 15 de septiembre próximo, una de las cosas que tendremos que celebrar es que el índice nuevo es más nacional que el índice anterior. El anterior también era nacional y además involucraba a la mayoría de la gente que vivía en las áreas urbanas, porque efectivamente en el Valle Central vive la mayor parte de la población del país, pero esas ciudades que usted mencionó, y tal vez las voy a repetir un poco para seguimiento, Punta Arenas Centro, Limón Centro, Pérez Celedón, San Carlos y Liberia, ahí no se recogían precios y ahora sí. Entonces, digamos, en ese sentido, para lo que eso quiera decir, uso la metáfora de que el 15 de septiembre hay que desfilar con el nuevo índice. Sí, efectivamente. Bueno, básicamente cuando hicimos los estudios anteriores, nos dimos cuenta de un aspecto que es muy importante aclarar, que el índice no mide
niveles de precios. O sea, nosotros no vamos ni a diferentes regiones ni a diferentes lugares a ver si los precios son más altos o son más bajos que en otras regiones. Lo que estamos midiendo es si el cambio que se da respecto al periodo anterior es similar al que se da en el área metropolitana o no. Hicimos estudios previos y nos dimos cuenta que en otras regiones del país la variación de los precios es un poco diferente a la que se da en la región central, o efectivamente, o más concentrado en el área metropolitana, que era lo que medía el índice anterior. Entonces, por eso, la decisión de ir y también recopilar información en otras regiones del país para tener una mayor cobertura y que el índice refleje más el comportamiento de los precios, no solo en esta región, sino en todas las regiones urbanas del país. Claro, y también vale la pena agradecer, y aquí a nombre de toda la comunidad nacional, a los dos principales equipos del INEC que trabajan en esto. El equipo suyo, que es el que todos los meses sale a recoger a todos los lugares, o en el caso de los bienes regulados, a revisar en donde corresponde, pero todos los meses se hace esa revisión, y el otro equipo que en 2013, 2014, en el área de estadísticas, bueno, de encuestas, levantó la encuesta, la más reciente encuesta nacional de ingreso-gasto, que es la base de la cual se derivan las ponderaciones, y tal vez sin ir a términos muy técnicos, tal vez si habla un poquito, Milton, de esa parte de lo que tiene que ver la encuesta de ingreso-gasto y las ponderaciones y la canasta. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, Juan, si no hay una encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, no es posible esta actualización de la base del índice de precios. Es el insumo principal para poder determinar esos cambios que se han dado en el patrón de consumo de los hogares desde que se hizo la última encuesta de ingresos y gastos. Entonces, efectivamente, cada vez que se haga una encuesta nacional de ingresos y gastos, a la par va a haber una actualización del índice de precios al consumidor. Normalmente, esta actualización puede ser cada 5 a 10 años máximo, ¿verdad? La idea es que tampoco se tiene que hacer en el corto plazo porque no se espera que se den cambios importantes en el patrón de consumo de los hogares en el corto plazo. Y efectivamente, de estos resultados es que sale un listado de aproximadamente 2.700 bienes y servicios que consumen los hogares, y con base en este listado es que hacemos esta selección de cuáles son aquellos bienes y servicios que son más importantes para los hogares, tanto a nivel de gasto, eso quiere decir que representan un gasto importante para los hogares, o también aquellos bienes y servicios que tal vez no representen un gasto tan alto, pero sí que son muy consumidos por la mayoría de los hogares, como es el caso de la sal. Sí, con esas precisiones iniciaremos el siguiente segmento, don Milton, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Milton Castillo del INEC sobre las características de la nueva canasta. Y don Milton nos estaba hablando de qué productos entran o no entran. Yo voy a repetir un poco la metáfora que usé hace un rato, que es una cierta votación. Los que votaron fueron los que estaban en la muestra, y la muestra es aleatoria, con ciertas características, y aleatoria quiere decir es una lotería, y no voy a entrar más en esos términos, pero don Milton nos hablaba de la sal. Sí, efectivamente, volviendo un poco al tema de la conformación de la canasta, entonces, como mencionaba, de un listado aproximado de 2.700 bienes y servicios, que son los que se reportan en el ENIC, que como mencionaba don Rafael, efectivamente vienen de esa encuesta de ingresos y gastos que se trabaja con una muestra de aproximadamente 7.020 hogares o viviendas del país, y que son expandidos al resto de la población. Hacemos esta selección para determinar cuáles son los bienes y servicios que pueden conformar la canasta, porque
efectivamente no podríamos darle seguimiento a todos estos bienes y servicios que reportaron los hogares. En conjunto tenemos una canasta que está conformada por 315 bienes y servicios y solo estos 315 bienes y servicios representan aproximadamente el 88% del gasto total de los hogares de las zonas urbanas del país. Quiere decir que más o menos o aproximadamente los otros 2.000 y tantos bienes y servicios solo tienen un 12% de ponderación dentro del gasto de consumo de los hogares. Entonces, efectivamente, con esta canasta estamos representando un porcentaje muy importante del gasto que se está dando en los hogares del área de cobertura geográfica del IPC. Básicamente, ¿quiénes entran? Pues entonces son aquellos bienes y servicios con un gasto importante para los hogares y además aquellos que son consumidos por un porcentaje de hogares importante. Ahora, quiere decir que dentro de la canasta anterior y la canasta actual se mantiene un núcleo, o sea, son bienes y servicios que estaban en la canasta anterior y que permanecen en la canasta actual muy importante. De 292 bienes y servicios que teníamos en la canasta del IPC base julio 2006, 261 permanecen en la nueva canasta. Quiere decir que a pesar de que han pasado aproximadamente los 10 años entre las dos encuestas, no se ha dado ese cambio tan fuerte dentro de lo que es el núcleo básico de los bienes y servicios que consumen los hogares. Tenemos 31 bienes y servicios que estaban en la canasta del índice base julio 2006 que ya no entran en la canasta del índice de junio 2015. Y a manera de ejemplo, podríamos decir alguno como el reproductor de DVD, como las revistas, el diccionario, el mueble para computadora, pero efectivamente no quiere decir que ya ningún hogar consuma estos bienes y servicios. Puede que dentro de la encuesta sí se haya reportado hogares que hicieron gastos en estos bienes y servicios, pero no alcanzaron el porcentaje que se definió para formar parte de la canasta. Tenemos 68 bienes y servicios nuevos en la canasta y estos más bien, es caso contrario, son bienes y servicios que cuando teníamos la encuesta anterior no alcanzaron los porcentajes para conformar la canasta y ahora sí se están incluyendo. Y dentro de ellos tenemos algunos como la cirugía, los anticonceptivos, también tenemos el internamiento en centro médico, las pólizas de seguro, los servicios financieros que en el índice anterior no se incorporaron porque, como mencionaba anteriormente, no alcanzaron los porcentajes de gasto definidos o de porcentaje de hogares para conformar la canasta. Por cierto, en general, con alguna modificación que hace el INEC, estos porcentajes o estos criterios de corte básicamente siguen lineamientos internacionales y toda la estructura del índice corresponde a los lineamientos internacionales. No quiere decir que nosotros usamos la misma canasta, digamos, si en el mundo solo existieran Costa Rica y Japón, pues obviamente internacional sería las prácticas de Japón y entonces en Japón el sushi y ciertos alimentos no cocidos tendrían una ponderación muy significativa porque los japoneses los consumen. Aquí no la tendrían porque los costarricenses no lo consumen en esas mismas características e intensidades. Pero, digamos, ya somos tan internacionales como lo somos en fútbol y eso es básicamente lo que quiere decir. Seguimos en este proceso de modernización, no solo votan los costarricenses en sus características, sino que la manera de clasificar corresponde a eso. Y hay un dato que tal vez usted quiera comentar, don Milton, que es un producto o una categoría que era la número 1, ya no es la número 1 y otra pasó a esa posición de número 1 y uno de ellos, por supuesto, es alimentos, la categoría de alimentos que excluye, por cierto, los alimentos consumidos fuera del hogar, que esa es otra categoría que está por ahí. Pero sí, no sé si usted quiere referir. Claro que sí, efectivamente. Bueno, una de las cosas que usted menciona y que yo creo que es muy importante retomar es que toda la metodología que aplicamos para el cálculo del IPC está basado en estándares internacionales y eso no quiere decir que copiamos lo que hacen otros países, sino que todos los países nos basamos en lineamientos generales.
Entonces, efectivamente, para algunas cosas sí se realizan adaptaciones país, porque como usted menciona, efectivamente, en Japón y aquí, pues los hábitos de consumo en algunos casos serán muy diferentes. Pero la metodología general que se aplica es aplicable en la mayoría de los países del mundo y más bien con estas últimas bases del índice nos vamos acercando cada vez más porque hay una iniciativa para la comparabilidad entre las metodologías aplicadas entre países. Entonces, por ejemplo, en la canasta del índice anterior teníamos una clasificación de 12 grupos, pero hicimos una adaptación país para favorecer la comparabilidad con el IPC anterior, que era el de base de 1995. Ahora, para el índice de junio de 2015, más bien respetamos la estructura original de la clasificación para favorecer la comparabilidad con los IPCs de otros países de la región y del mundo. Efectivamente, otra cosa que usted mencionaba, que con esta nueva estructura, sí los grupos que se mantienen como que con una mayor ponderación o que son los que tienen mayor importancia en el patrón de consumo de los hogares son alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y alquiler y servicios de la vivienda. Estos tres grupos también eran los que tenían una ponderación más alta en el IPC base julio 2006. Sin embargo, sí vimos que hay una dinámica diferente un poco a nivel de la ponderación, porque efectivamente el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que tenía una ponderación de 18,61 en el IPC base julio 2006 está pasando a tener una ponderación de 21,40 en el nuevo índice. Quiere decir que tenemos casi 3 puntos porcentuales más respecto a lo que se tenía en el índice anterior. Aquí un poco, digamos, a la hora de definir estas nuevas ponderaciones, está influyendo bastante el hecho de la ampliación de la cobertura del índice. Quiere decir que en las otras regiones urbanas del país que se están incorporando a la medición, tiene mayor peso el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas que otros grupos. Caso contrario es el del grupo transporte, que en el IPC base julio 2006 tenía una ponderación muy similar a la que tenía el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. Y para el nuevo índice tiene una ponderación de aproximadamente el 15%. Quiere decir que ese 3% aproximado que perdió el grupo de transporte es el que ahora más bien está subiendo en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas. A nivel de productos vemos esa misma dinámica y vemos que algunos bienes y servicios de la canasta que tenían un peso muy fuerte en el índice anterior, bueno, el caso más cercano sería la gasolina, que era el artículo de la canasta del IPC anterior con mayor ponderación, casi un 6%, está pasando a una ponderación en el nuevo índice de cerca del 3%. Está perdiendo una importancia relativa muy importante respecto a la información que nos está dando la ENIC 2013. Entonces, de esa manera, y corríjame si lo que digo es impreciso, eso quiere decir que cuando la gasolina, cuyo precio lo determina ARECEP a petición de Recope, aumenta o disminuye, el efecto sobre la inflación a final de ese mes en el cual se dio ese cambio va a ser menor, y no es por el monto del incremento o decremento, sino por la ponderación, que es el numerito que multiplica o que de alguna manera representa la importancia que tiene ese artículo, en este caso la gasolina, en toda la canasta. Bueno, aquí efectivamente, para lo que es la medición o cálculo del IPC, las dos variables más importantes que tenemos son las variaciones en los precios y la ponderación. Entonces, efectivamente, puede que un bien y servicio de la canasta tenga un cambio porcentual muy alto, pero si tiene una ponderación pequeña, va a tener menor impacto a la hora de obtener el resultado agregado que otro bien y servicio de la canasta que tal vez tenga una ponderación, una variación más pequeña, pero que tiene una ponderación de cálculo más grande. Entonces, efectivamente, a partir de la nueva serie del índice, los cambios que se den en los precios de la gasolina van a tener menor impacto en el cálculo agregado, en la variación del índice general, porque ahora tiene una ponderación más pequeña dentro del cálculo del índice general. Nos queda un minuto, Milton, una última consideración que usted quiera transmitirle a las amigas y amigos que nos acompañan. Bueno, efectivamente, tal vez la idea más importante que me gusta rescatar es la idea de que el índice lo que mide es la variación porcentual en los precios de los bienes y servicios de la canasta, no mide niveles de precios, y que el resultado que tenemos mensual es
debido a esa dinámica entre las variaciones porcentuales que se dan en los precios y las ponderaciones que tiene cada uno de ellos dentro del cálculo del índice. Entonces, efectivamente, el resultado que damos mensualmente es una combinación de ambas variables, y en un caso como el del mes de julio, que se dio una variación negativa, quiere decir que los bienes y servicios que tuvieron disminuciones en sus precios tuvieron mayor impacto en el cálculo general que los que estaban aumentando. Pero esto no quiere decir que los 315 bienes y servicios de la canasta presentaron disminución en sus precios durante el mes de julio. Bueno, y de nuevo agradecerle a todo el equipo del INEC que con tanto profesionalismo hace este arduo trabajo de recoger precios y todas las demás otras estadísticas que hace, y decirle a las amigas y amigos que en el sitio www.inec.go.cr, voy a repetir, www.inec.go.cr, están ustedes con información y eventualmente hasta con la canalización de inquietudes o dudas. A las amigas y amigos los invitamos a que en los mismos tiempos y circunstancias en las que nos acompañaron esta semana, lo hagan la próxima, y quédense con Canal UCR, que en el 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica y 15 de este programa, hacemos para ustedes con gran cariño la televisión que ustedes se merecen. Gracias.